Hoy en el estado de Turingia, en el este de Alemania, se llevaron a cabo elecciones regionales, donde Die Linke, que es la izquierda, herederos de los comunistas de la RDA, obtuvieron aproximadamente un 30% de la votación. AfD, que es la derecha, obtuvo, la nueva derecha en este caso, ¿cierto? Obtuvo la segunda fuerza, llegando alrededor de un 23.7% de los votos, doblando los resultados del año 2014. Y los que descienden son CDU, que es la democracia cristiana de Alemania, que es como centro derecha, la de Merkel, y llegan a un 22% aproximadamente, y vienen del 31% del 2014, es decir, caen más de 11 puntos, lo cual es una caída muy, muy profunda. El SPD, que es la socialdemocracia de Alemania, también se hunden y llegan al tan solo el 8% y vienen del 12,4% del año 2014. Bueno, también hay que comentar acá que la socialdemocracia en Europa en general viene cayendo en los distintos países, salvo una que otra excepción, pero tienen una decadencia ya hace varios años en lo que es Europa. Veamos un poco, bueno, ya está casi totalmente el 100% de los votos escrutados. Estos porcentajes que les acabo de dar van a variar un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero en el grueso se mantienen tal como están, porque ya están prácticamente un 99.6% de los votos escrutados. También podemos agregar que los liberales, que son el FDP, que es como centro o centro derecha más o menos, pero son liberales, liberalismo clásico de esa tendencia, en Turingia, bueno, superan el 5%, apenas lo superan por alrededor de 9 votos hasta este conteo por lo menos, y logran entrar al, al Parlamento Regional de Turingia. Con ese 5%, ganado por unos escasos votos, entrarían con 5 escaños. Y los izquierdistas verdes, que son Grune, partido de izquierda, por supuesto, eh, se quedan con alrededor de un 5,1%, también obtendrían 5 escaños en el Parlamento Regional de Turingia. La izquierda, que es Die Linke, ¿cierto? Son los herederos, como les comenté, de los comunistas de la RDA, que es la Alemania Oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética en esos tiempos, del año 1945 hasta el 1989, que es cuando cae el muro de Berlín. Bueno, en esos 44, 45 años estuvieron bajo el dominio del régimen totalitario de la Unión Soviética. Bueno, esos mismos comunistas eran los que disparaban a matar, los que querían saltar y escapar de la RDA. Pero ustedes saben que hoy en día la prensa los blanquea y los tilda como simplemente la izquierda y, bueno, totalmente democráticos según la prensa dominante, que son el fake news media global. Pero eso ya es otro tema. Y por otra parte, también podríamos decir que será bastante complicado gobernar sin el apoyo por lo menos parcial en alguna que otra política de AfD, que es Alternative für Deutschland, que es Alternativa para Alemania, que son este partido de nueva derecha, identitario, con rasgos conservadores, nacionalistas, y desde el punto de vista económico son liberales. ¿Y qué tiene de particular este partido? Bueno, capturan un poco más voto masculino que femenino, no apabullantemente, pero sí capturan más, y capturan más votos de los menores de 30 años. Ahora, eso es bastante positivo desde el punto de vista de este partido, porque están captando las nuevas generaciones. Ahora alguien me podría decir, bueno, en Alemania tampoco hay tanta gente joven, son países envejecidos, los de Europa Central principalmente, ¿cierto? Muy envejecidos y una tasa de natalidad muy baja, pero también hay jóvenes, aunque no sean tantos, pero siguen habiendo jóvenes y es mejor ir captando la votación de los jóvenes a no irla captando como otros partidos que van desapareciendo, como la socialdemocracia alemana. Así que esas son algunas particularidades de este partido que ha más que doblado su votación del año 2014. Ahora ya llega al 23.6, 23.7% en estas votaciones de ahora del 27 de octubre del 2019.
y antes había obtenido un poco menos de eso. Bueno, poco menos de la mitad de eso, quiero decir. Y lo último, o casi lo último, la suma de Die Linke, que es la izquierda, SPD, que es la socialdemocracia alemana, los verdes, que son izquierdistas, y el FDP, que son liberales, más o menos de centro. Bueno, si suman todos esos escaños, alcanzarían la mayoría absoluta para poder gobernar dentro de Turingia. Y así, de esa manera, podrían dejar fuera lo que es la democracia cristiana de Merkel, que ha caído abrumadoramente, que es el CDU. Muy probablemente, bueno, ya se confirma, ¿cierto?, de que viene cayendo por sus eh, paupérrimas políticas de inmigración masiva, lo cual le han generado un problema casi sin salida para Alemania. Y esta misma alianza, ¿cierto?, Die Linke, los Verdes, SPD y el FDP intentarían, por supuesto, aislar al FD. ¿Para, ¿Para qué? Bueno, simplemente para aislarla, porque están demonizados en lo que es Alemania, ¿cierto? Todos estos partidos de carácter identitario que en el fondo intentan mantener sus tradiciones y tienen un corte patriótico. Bueno, todo lo que es la prensa les es completamente adversa a estos partidos, total y absolutamente adversa. No es que publiquen lo negativo de estos partidos, sino que crean noticias falsas para intentar hundir a estos partidos y generar rechazo en la población. Si fuese solamente que destacaran lo negativo, bueno, por supuesto que deben tener cosas negativas, pero no es solamente eso, sino que se encargan de publicar noticias falsas, medias verdades, tergiversaciones, manipulaciones, y con eso intentan hundir este tipo de partidos que ya llaman populistas o ultras o extremos o lo que sea, o facciones radicales dentro de lo extremo, algo así. Ya no hayan que inventar realmente, es una locura. Pero bueno, aún así este partido ha más que doblado su votación respecto al año 2014, con toda la prensa en contra, con todos los medios en contra. Si ustedes ven, por ejemplo, el Deutsche Welle, es realmente ya, pero repugnante el sesgo que tienen. Si ven un documental sobre el AfD, pero no sé, cada dos, no menos, cada un minuto, cada 30 segundos ocupan la palabra populistas, radicales, ultra, extremos, demagogos, etcétera, etcétera, racistas, xenófobos. Pueden agregar, pero una cantidad de adjetivos calificativos, epítetos en un documental, pero que te genera un rechazo. A los 5 minutos ya dan ganas de salirse de ese documental o de ese reportaje respecto a este partido, por ejemplo. O lo mismo si lo hacen con respecto al Lega, que es de Italia, ¿cierto? Y así con respecto a otros partidos lo mismo. Porque, insisto, estos partidos de nueva derecha que están creciendo en algunas partes y en otras partes como en Austria, por ejemplo, dado casos de corrupción que hubieron, se hundieron, no aplastantemente, pero considerablemente. Bueno, tienen la prensa hegemónica, que es la hegemónica, ¿cierto? Como estoy diciendo, la dominante, la tienen completamente en contra y se encargan esa prensa de publicar manipulaciones, tergiversaciones sobre estos grupos. Así que les es bastante complicado crecer, aún así, por lo menos en este estado de Alemania, que es Turingia, con 2.1 millones de habitantes, lo ha logrado por lo menos. ¿Qué más? No mucho más que contarles, ahí están, pueden verlo cómo han caído, por ejemplo, el CDU, que es la democracia cristiana, que viene bueno, ha obtenido el 21.8, ha caído 11,7 puntos. Die Linke, que ahora obtuvo alrededor de un 31%, ha sumado 2,8%, esto respecto al año 2014, por si acaso. El SPD, que es la socialdemocracia, que ahora ha obtenido un 8,2% aproximadamente, ha caído 4,2% respecto al 2014. AfD, que obtuvo 23,6% aproximadamente ahora, se ha incrementado 12,9% respecto del año 2014, más que duplicado. Grune, que son los izquierdistas verdes, ahora ha obtenido un 5,1%, ha caído 0,6% respecto al 2014. No obstante, se mantiene con 5 escaños en el Parlamento Regional de Turingia. Y el resto son partidos menores, excepto FDP, que son los liberales,
que obtienen poco más de un 5% y significa que han crecido 2,5% respecto del año 2014 y logran entrar al Parlamento de Turingia con 5 escaños. Hasta poco antes, 1 hora, 2 horas antes de este conteo ya casi definitivo, estaban con un 4,9999% de las votaciones se estaban quedando fuera. Incluso los verdes también, hace un par de horas o 3 horas atrás, se estaban quedando afuera del Parlamento, pero llegaron a obtener sobre un 5% y están entrando al Parlamento. Bueno, vamos a ver si alguno de los partidos pide recuento de votos y esto también podríamos, para concluir, dejar en claro que es muy importante los vocales de mesa, los que están custodiando los votos, porque aquí, como podemos ver, el FDP, que son los liberales, centro, centro-derecha, pero centro más bien, progresista a rato podríamos decir, como la mayoría de los partidos en el mundo, por lo demás, bueno, apenas sobrepasan el 5%. Habría que ver si realmente lo sobrepasaron o fue de que los vocales de mesa de un partido u otro no estaban presentes y se aprovecharon los que sí estaban presentes y pudieron pasar algunos votos que probablemente eran más bien nulos o en blanco, los pasaron como votos de ciertos partidos, como por ejemplo el FDP, que son los liberales, o los Grüne, que son izquierdistas, los verdes. Queda ahí la pregunta planteada, ¿cierto? Pero lo que sí queda más que planteado es la importancia de los vocales de mesa en elecciones decisivas, como por ejemplo en esto en Turingia. Tal vez Grüne, que son los verdes, o el FDP no pasaron el 5%, estuvieron levemente bajo el 5% y eso hubiese significado que hubiesen quedado fuera del Parlamento. Es decir, de 5 escaños que están obteniendo ahora cada uno de ellos, hubiesen quedado con 0 escaños. Con 0 escaños. Entonces eso marca una diferencia total. Que es el límite para ingresar al Parlamento aquí en Turingia. Tienen que obtener un 5% de la votación o más. Y estos dos partidos, Grüne, son los verdes, izquierdistas, y FDP también, son liberales clásicos de centro, obtuvieron apenas un poquito más del 5%, por lo tanto, con unos cuantos votos contados con las manos, si son nada, y quedaron dentro con 5 escaños. Y si no hubiesen quedado dentro, hubiese sido completamente distinto. Primero, porque no hubiesen obtenido esos escaños para, en este caso, la izquierda o la centro izquierda, y lo otro es porque esos escaños hubiesen sido repartidos en los que sí hubiesen obtenido una votación considerable, como son CDU, Die Linke, AfD y algo del SPD, que son la socialdemocracia. Bueno, así quedaron los escaños, como ven ahí, CDU, que es la democracia cristiana centro-derecha de Merkel, partido ya viene bastante castigado por sus erráticas políticas, sobre todo de lo que tiene que ver con estas cosas de la globalización, ¿cierto? Y la inmigración masiva, etcétera. Bueno, se quedan con 21 escaños, Die Linke, que es la izquierda, que bien son herederos de los comunistas del régimen de la RDA, se quedan con 29 escaños. SPD, la socialdemocracia, con 8 escaños. AfD llega hasta los 22 escaños, que son la nueva derecha en Alemania. Grüne, los verdes, de izquierda, 5 escaños. Y FD, que son los liberales, centristas, más o menos por ahí, se quedan con 5 escaños también. Bien, así queda la cosa en el estado de Turingia, Alemania del Este, ex RDA. Y los que no saben más o menos, les voy a mostrar acá dónde queda Turingia. Bueno, ahí está, ¿cierto? Lo que es Alemania, al centro. Y ahí está en rojo lo que es Turingia. Era parte de la RDA bajo la influencia soviética del 45 al 89 del siglo pasado. Y como ven, estaba en el borde, por lo tanto tenía el límite con, en este caso, Baviera y con otros estados de la Alemania, la República Federal Alemana, que está bajo la influencia de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Bien, eso ha sido todo, amigos. Nada más que contar por el momento y ahí está la votación en Turingia. Bien, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan los videos, comenten, denle like. Síganos en Twitter, síganos en Instagram y síganos en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.